Para que no salgan tan Veremos qué tanto alcanzamos. Si sale el más completo, por favor, mándeselo a sus compañeros, porque la primera mesa siempre es de prueba. Muy buenas tardes. El tema de la mesa el día de hoy va a ser músculos de la masticación, fosa infratemporal si alcanzamos, y si alcanzamos articulación temporomandibular a muy grandes rasgos. Pero esto si alcanzamos. Lo importante aquí son los músculos. Ya. Los músculos de la masticación son 4, ¿cierto? ¿Cuáles son? Macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, No te preocupes, estamos temporal. Ese mismo, el músculo temporal. Ya, y de estos 4, 3 van a ser levantadores, así que voy a iniciar por eso. Yo creo que nuestro mejor amigo, el que más recordamos siempre, músculo macetero, que va a ser superficial a lo que es la cara lateral de la rama de la mandíbula, o sea, por aquí mismo, donde es. Aquí va a habitar nuestro muchacho y se va a originar completamente del arco cigomático. La porción superficial, porque recordemos que tiene una profunda y una superficial, va a ser de orientación más bien oblicua y se va a originar de los 2/3 anteriores del arco cigomático, o sea, va a ser así, y la porción profunda es más bien vertical. Y esto se va a originar del tercio posterior, o sea que va a estar aquí. Aquí no la vemos porque está la superficial, lamentable la verdad. ¿Qué pasa? Si se origina aquí y se inserta acá, que era la tuberosidad macetérica, esta superficie de aquí, menos rugosa, me quedan grandes los va a tirar desde el arco cigomático, o sea que va a hacer su principal función levantar la mandíbula y como hay una parte, una orientación de fibras oblicuas en su porción superficial, también va a protruir la mandíbula, o sea llevarla hacia anterior. Entonces tiraría en este sentido. Ya, eso es con el músculo macetero. Ahora, en cuanto al músculo temporal, va a ser el más grande de todos los músculos de la masticación y se va a encontrar abarcando la mayor parte de lo que es la fosa infratemporal. Ya lo pueden ver aquí, pero me gusta más esta muestra de acá. Así que tenemos al músculo temporal, va a ser todo esto de aquí, esto es temporal, esto también es músculo temporal. ¿Y qué pasa? A diferencia del macetero, no tiene una diferencia de fibras en cuanto a su profundidad. O sea, no hay una porción que sea profunda o superficial, pero sí en cuanto a su orientación, porque aquí es mucho más marcado. Al ser un músculo que tiene una forma un poco extraña, vamos a tener fibras que son verticales, otras que son oblicuas y otras que son más bien horizontales, que son verticales, pero dicen que son horizontales. Yo las veo verticales, o sea, nada que ver con oblicuas. Ya, las verticales van a ser las más anteriores, esto por si acaso va así. Van a ser las más anteriores, van a ser principalmente levantadoras, porque al ser verticales solo tiran hacia arriba, porque el músculo temporal se va a originar en la línea temporal y inferior, y también de su fascia, o sea, la fascia del músculo temporal. Y la fascia se origina en la línea temporal superior, ambas líneas en el hueso parietal, para que nos ubiquemos más o menos. Y van a llegar a insertarse en lo que es el proceso coronoide de la mandíbula. Pero cada orientación de fibras va a tener una inserción distinta, por eso se hace esa división. Y a las verticales dijimos que levantan, o sea, son principalmente levantadores de la mandíbula y llegan a insertarse en lo que es el margen anterior del proceso coronoide de la mandíbula. Y un poquito en el ápice, pero el ápice más bien se lo dejamos a las fibras que son medias, que van a ser oblicuas, o sea que van a ser tanto predominantemente levantadoras como retrusores, o sea que llevan la mandíbula hacia posterior. Y eso van a llegar tanto al ápice como al margen anterior en poquita parte del proceso coronoide de la mandíbula. Y ahora sí, las que son horizontales van a ser más bien retusoras y van a llegar a insertarse en el margen posterior del proceso coronoide de la mandíbula y también un poquito en la incisura mandibular. O sea, van a ocupar este espacio. Estas son las posteriores, las medias y las anteriores. Eso con el músculo temporal. Ahora, nos quedan dos. Dijimos que eran dos pterigoides. Tenemos uno que es medial y uno que es lateral. El medial es el más fácil. Lo vamos a encontrar en esta muestra, me gusta bastante. Esta va así, en posición anatómica, por si acaso. Ya. Como su nombre dice, pterigoides vienen del proceso pterigoides del hueso esfenoide. ¿Qué pasa? Los dos se originan de la lámina lateral, pero el medial se va a originar en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoides del hueso esfenoide, que va a ser este de acá. Y yo digo que es el más fácil porque tiene la misma orientación de fibras que el músculo macetero y sin hacer esa división de profundo y superficial. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta es que sus movimientos van a ser tanto levantar como protruir la mandíbula y van a llegar a insertarse también en la rama de la mandíbula, pero profundo a esto, o sea, en su cara
medial, lo que es la tuberosidad pterigoidea. Está aquí. Más bien en el ángulo, pero en este relieve. Eso con el pterigoideo medial, que se originaba ¿dónde? En la lámina lateral del proceso lateral. Del proceso de... No, En la cara medial de la lámina lateral. Ahí sí. del proceso Pterigoides, el hueso fenoides. Ahí sí. De ahí van a ver, es que después es más fácil cuando vemos el otro. Ya van a con el pterigoide lateral. Es lo mismo, pero es la cara lateral. Entonces es la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoide del hueso fenoide. Ahí se elige. Y se llega a insertar en dos puntos distintos, porque este, a diferencia de los demás, tiene cabezas. Son dos cabezas. Es un músculo bíceps. ¿Qué pasa? La cabeza inferior, que es la más grande, va a llegar a insertarse enteramente en lo que es la fóvea pterigoidea, también llamada fosita pterigoidea, esta de acá. Pero la cabeza superior sí es distinta. La cabeza superior corresponde al 30% del músculo y un 30% de las fibras de la cabeza superior llegan a insertarse directamente en lo que es el disco articular de la articulación temporomandibular. O sea que solo el 70% de las fibras de este de acá, que es el pterigoideo lateral, llegan a insertarse también acá, la fosita pterigoidea. Mientras que el 30% restante, como ya mencioné, llega a insertarse directamente tanto en la cara anterior como en la cara medial del disco de la articulación temporomandibular. Acá lo pueden ver. Este es el cóndilo de la mandíbula, bueno, más bien la cabeza del proceso condilar, y llega aquí, al disquito, y se inserta por anterior. Por eso se habla que la cápsula articular de esta articulación es abierta por anterior. Por eso no es un mango. Ya. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a la fosa infratemporal. Grandes rasgos es este espacio de acá. ¿Qué pasa? Hablando con el doctor, llegamos a la conclusión de que hay muchos límites o mucha controversia en cuanto a cuáles son los límites reales. Algunos autores dicen que, por ejemplo, la pared anterior sería acá, otros que es más acá, la posterior aquí, etc. Yo les voy a mencionar más o menos como el consenso que tuvimos y lo que él me mencionó. Entonces, la pared posterior, o su límite posterior, mejor dicho, va a ser entre el proceso estiloide y la lámina timpana. O sea, está en este espacio, más o menos. Entonces, de aquí más posterior no puede ser el límite, de aquí más anterior tampoco. Entonces, es en este espacio. Sí. Ahora, hacia anterior, tendremos a la parte posterior de la maxila o del hueso cigomático, que en realidad no hay una diferencia real ahí, porque sería la misma altura. Ahí. Límite anterior. Límite superior, ese sí no hay controversia, es la cresta infratemporal del hueso esfenoides. Que en esta muestra no se ve, pero en ninguna se ve, de hecho. Pero estaría más o menos, como aquí tenemos el músculo temporal, está extraño, yo diría que por aquí mismo, ¿dónde es? Más o menos por el terio, ¿se ubica? ¿Dónde está la ala mayor? A esa altura. Tampoco es tan grande esta cosa. Tan relevante no es tampoco. Y hacia inferior vamos a tener a la mandíbula en su ángulo. Ahora también se menciona al proceso pterigoide, pero se entiende que es aquí. Entonces, este cuadrado de aquí diríamos que es la fosa infratemporal. Pero como lo digo, es mejor que revisen los PPTs del doctor, porque él tiene su visión y eso es lo que él ha visto y lo tiene comprobado de cierta forma. Entonces, respondan eso en la prueba y irán bien, porque como les digo, no es que esté malo o bueno, sino que hay controversia, que es cuando hay como esta contrariedad de términos. Y de la articulación temporomandibular solo les mencionaré que tiene movimientos, el disco tiene movimientos de traslación, rotación y sobrerotación. ¿Qué pasa? Los que son protrusores y retrusores van a provocar una traslación en sentido anteroposterior, los pterigoideos, más que nada el lateral, un movimiento de traslación lateral, y rotación va a ocurrir cuando desciende el disco, o sea, cuando hacemos más o menos así, porque esto va a llegar así. Ahí hay una pequeña rotación. A ver, por aquí mismo, ¿dónde? Esta es la zona retrodiscal. Entonces, el disco se va a desplazar así. Y esa es la rotación. Traslación es en esos sentidos, y la rotación cuando es un pequeño giro. Es muy sutil, pero de ahí cuando ven el video, porque lo ponen